En pleno centro de Bogotá y casi a la vista de todos se encuentra el complejo funerario o la necrópolis más grande de la capital de Colombia. Allí, en el espacio que parece únicamente ocupado por el cementerio central, también reposan los cuerpos de otras comunidades que desde mediados del siglo XIX fueron llegando a Colombia por diferentes circunstancias y que sin lugar a dudas ayudaron en la construcción del Estado-Nación, bien desde las trincheras de las guerras de independencia apoyados por la Legión Británica o bien desde el aporte académico y mercantil impulsado por colonias alemanas y judías. En este complejo funerario se encuentran vestigios de la transformación y el desarrollo político, social y económico de nuestro país. En sus pasillos se encuentran grandes personalidades como próceres y artistas y gente del común, ubicadas humildemente en bóvedas en el área que se conoce como el cementerio de los pobres. Las tumbas y sus difuntos no solamente cuentan historias de vida, también de migraciones, de personas que encontraron en Bogotá una nueva casa que los acogió y desde la que aportaron al espíritu nacional. Yo soy César el de Tabio y hoy los invito a descubrir una ciudad que fue creada para alojar cuerpos, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en un reflejo de nuestra memoria y de nuestra historia como país. Una ciudad que tiene sus barrios, sus estratos, sus ciudadanos ilustres, pero también con problemas de vecinos. Hoy, en Somos Región, la ciudad de los muertos. El área del cementerio central que se ubica en Bogotá sobre la calle 26 a la altura de la carrera 22 se encuentra dividido en 3 zonas o globos. El globo A constituye el sector antiguo del cementerio. El globo B es el sector en donde se encuentran las bóvedas. Hoy en día parte de su espacio lo ocupa el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y en sus columbarios la obra de la maestra Beatriz González. Y el globo C, construido el 9 de abril de 1948 como fosas comunes para muertos NN del acontecimiento del Bogotazo, que en la actualidad es el Parque El Renacimiento, construido sobre las fosas en el año 2000. Hoy estamos en el medio de la ciudad, pero no de cualquier ciudad. Estamos en medio de la necrópolis, que significa la ciudad de los muertos. Y estoy justamente en la mitad de un complejo que comprenden 4 cementerios. Al oriente, el cementerio británico, al occidente, el cementerio hebreo y el cementerio alemán. Y yo estoy en el cementerio central, enfrente, en donde están sepultados algunos de los personajes más importantes de nuestra historia, pero en donde también están sepultadas las personas del común de esta ciudad. Hay mucho por aprender aquí, pero la primera pregunta es, ¿será que me abren la puerta? Yo soy Liliana de Tabio y todos somos región. Los cementerios son considerados camposantos por su función principal, acoger y tratar a los restos de las personas. Sin embargo, recorrer sus pasillos y detenerse en sus bóvedas y tumbas también es enfrentarse al inexorable paso del tiempo, pero sobre todo, de la huella que los humanos han dejado a su paso. Los cementerios históricos de Bogotá, cada vez menos concurridos desde la aparición de los jardines cementerio, son una muestra palpable de las huellas de los hombres y las colectividades en un tiempo y un espacio determinados.
Don Carlos, Muy buen día. lo cogí trabajando. Lo viste. ¿Cómo le va? Bien, bien. Me dijeron que tenía que venir a buscarlo a usted porque, pues, de eso quiero que hablemos un poquito. ¿Cómo es que usted, un ciudadano del común como cualquiera de nosotros, dedica parte de su tiempo a esto, a cuidar una tumba, a cuidar un monumento de una persona que, pues, creo que no es familiar suyo, que no conoció y al que le dedica no solamente su tiempo, sino, pues, sus buenos oficios? ¿Por qué hace esto, don Carlos? Porque nosotros llegamos desde muy pequeños a trabajar acá, a la edad por ahí de 12 años. Nosotros son... Hablo en plural, los muchachos que trabajan también colocando flores, ya. lápidas, que eran niños. que éramos niños en esa época Sí. y fuimos creciendo a través del tiempo y fuimos conociendo un arte que era el de conocer y saber tratar, por ejemplo, parte del patrimonio que son piedras, mármoles, todo eso con los señores que ya parte, ellos ya partieron y por eso le cogimos ese cariño y ese afecto al cementerio. Para ustedes, ¿qué era atractivo de venir al cementerio? Lo atractivo era el común de las personas de venir a visitar a sus seres queridos, traerles sus flores. Y ustedes para eso era Para nosotros eso era algo novedoso. novedoso, inexplicable, ese amor, esa ternura, ese cariño, ese respeto por su ser querido al partir. Ya. Y de ahí comenzó el trabajo de nosotros. Entonces comenzar a cuidar bóvedas, lápidas y a través del tiempo fuimos cogiéndole cariño a lo que son monumentos, patrimonio, que son unas obras de arte que se construyeron y hemos ido poniendo nuestro empeño para cuidar. ¿Por qué debemos seguir cuidando esto? ¿Por qué tenemos que mantener este, pero también cualquier cementerio? Porque son parte de nuestro patrimonio, aquí reposa nuestra historia. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Hasta que se le acaben las fuerzas? Hasta que se acaben las fuerzas y ya, por ejemplo, también tengo un hijo que ya es ya heredó lo del patrimonio, lo de Sí. y es muy bueno también en esa labor. Pues, don Carlos, muchas gracias por su tiempo y por favor, no sé, tengan esa labor que creo que no todo el mundo hace. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Gracias, señor. Wilson, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas Oiga, gracias. qué particular ponernos una cita en un cementerio, ¿no? Bueno, para que vea, son de esos sitios raros que se pueden conocer en la ciudad de Bogotá. Pero raro, ¿por qué? ¿Este lugar es raro? Pues porque un cementerio me parece muy normal. Ahora, este no es cualquier cementerio. No, señor, estamos en el Cementerio Central de Bogotá, Ajá. que fue abierto en 1836 y es uno de los más importantes del país. ¿Por qué adquiere ese carácter de importancia? Por todo lo que está viendo en este momento. No solamente los personajes históricos que yacen aquí, Ajá. sino también todos y cada una de las personas que vienen a visitarlo y que yacen, por supuesto, en este lugar. Es decir, estamos hablando de que aquí hay sepultadas personalidades y cuando hablamos de eso hablamos de quienes han hecho parte de nuestra historia, pero también ciudadanos del común como usted y como yo. Tanto los conocidos como los desconocidos, todos aquí somos importantes. Wilson, pero uno, ¿por qué termina trabajando en un cementerio? Porque ahora quiero hablar un poquito de usted. Sí, bueno, soy guía profesional de turismo, Ajá. me dedico a esto hace casi 20 años Sí. y precisamente la idea es mostrar esos lugares raros, diferentes, desconocidos para la mayoría, no solamente de los turistas, sino también de los citadinos. Desde el punto de vista turístico, entonces uno, ¿por qué escoge visitar un cementerio? Precisamente el morbo, ¿no? Muchas de las El personas, morbo. claro, pero por supuesto, usted viene aquí con la expectativa de encontrar un fantasma, un espíritu, Ajá. una luz, algo totalmente diferente, Sí. y se encuentra con la historia del país, con sus personajes, con su idiosincrasia y sobre todo la devoción, ¿no? Para los que son creyentes y para los que no, el cementerio es su casa. El cementerio era uno solo que partía prácticamente desde la avenida Caracas al oriente, Sí, o sea, la avenida Caracas que está hacia el oriente, allá. hacia las montañas, Sí. exactamente.
y era un solo conjunto que iba hasta lo que hoy conocemos como el Parque Renacimiento. Era Que está un acá. solo cementerio. Sin Sí. embargo, la modernidad hizo que construyeran dos carreras, la 20 y la 24. Entonces el cementerio se parte en tres. ¿Qué le quiero decir con esto? El lugar que estamos apreciando se llama el trapecio. Dentro del trapecio, donde nos vamos a dirigir en unos minutos, está el sector elipse, que es el Sí. más histórico del cementerio, por ser el primero. Este ya es más del siglo XX. Luego hacia el occidente están los famosos columbarios y finalmente el tercer predio, el tercer globo, va a ser entonces el Parque Renacimiento. Bien, pues entonces ya que usted me dijo que me acaba de decir que me va a llevar A la elipse. a la elipse, gracias, pues lléveme allá por favor y sigamos conociendo un poco porque me interesa mucho lo que pasa en los cementerios y lo que hay detrás de uno tan importante como este. Pero por supuesto. usted ¿Hacia más dónde que lo sigo? bienvenido. Por favor, síganme por acá. Wilson, esta es la entrada, literalmente. Así es. Pregunta 1, ¿entrar a este cementerio tiene un costo No, o señor. no? Pues porque yo veo esto acá con rejas, pero eso es ¿qué? Un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. El Cementerio Central de Bogotá es un espacio público, el cual Sí. todas las personas pueden ingresar de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Ahora, yo llego aquí y me recibe este personaje. ¿Cómo no? Pero quienes pasamos por el frente, en Transmilenio, por ejemplo, asumimos que ahí nos está esperando la muerte. Y es literal, ¿no? Muchas personas lo asocian precisamente con la figura de la muerte, pero recordemos que la muerte es calavérica, Sí. dicen que es una dama y tiene túnica. El personaje que estamos viendo es todo lo contrario. Tiene alas, tiene barba, Sí. claramente es masculino. O sea, no es la muerte. No es la ¿Quién muerte, es? No es la muerte. La clave del personaje está precisamente bajo su codo derecho. No sé si César logra ver Bajo de el qué se codo. trata. Tiene como dos, ¿Cómo no? como dos Hoy en día, algo. esos dos algo se llama un reloj de arena. Ah, es un reloj de que arena. claramente Es que desde acá no veo bien. nos remite a un ser de la mitología clásica griega que se llama Cronos, el Es dios del el tiempo. dios del tiempo. Que nos está recordando a los que visitamos el cementerio que precisamente pues todos tenemos un tiempo en esta vida. Ya. Ahora, detrás de esta reja que desafortunadamente está cerrada, se encuentra uno de los, digamos, atractivos, por así decirlo, más importantes del cementerio. Primero, sabemos por qué está cerrada y segundo, pues quiénes están ahí. Bueno, el Cementerio Central de Bogotá desde hace un par de años está en un mantenimiento, están cambiando pisos, están arreglando la iluminación porque este lugar pues de noche no tiene iluminación y por supuesto pues por temas de seguridad hay que decirlo. Pero lo más importante es lo que usted menciona, los personajes que están aquí. Ajá. Por ejemplo, Mencionemos. uno que usted admira muchísimo, Sí, el el Francisco de Paula Santander, Está sepultado ahí. que siendo presidente en 1836 da apertura oficial a este camposanto y Ajá. pide además en su testamento ser enterrado aquí En para este dar lugar. ejemplo a los demás. Sí. Hasta ese momento la gente se enterraba dentro de las iglesias que ya no daban abasto. Ah, ¿no? ok. Por esa razón es tan importante Santander en el cementerio central. Bueno, entre las cosas raras que sigue teniendo el cementerio central de Bogotá, sector Trapecio, es esto. ¿A qué se le parece, César? Esto parece como la tumba de Tutankamón. Sí, señor, literal. Usted ve, por ejemplo, en la entrada la diosa Isis. Es que tiene símbolos egipcios. Pero total, de cabo a rabo. Y no se supone que estamos, voy a tratar aquí de entender además otro contexto, Ajá. y es que en estos cementerios antiguamente, y creo que todavía, únicamente son sepultadas personas que pertenecen a la religión cristiana católica.
Una de las Entonces, cosas- ¿por qué hay un egipcio? Pero por supuesto, una de las cosas que no hemos hablado es que en este sector comprendido entre la calle 26 y la calle 24, la avenida Caracas y casi la carrera 30, estamos hablando de 4 cementerios, precisamente por lo que usted anota. Si bien el central es un cementerio católico, pues se pueden ver cosas, digamos, al acomodo de cada cual, de cada familia, Sí. como este templo egipcio. Pero también tenemos un cementerio británico al oriente del central, tenemos un cementerio alemán al occidente del Parque Renacimiento y también tenemos un cementerio hebreo. Es decir, en esta zona, en esta necrópolis, hablamos no de uno, sino de 4 cementerios realmente. En este momento, el cementerio central, ya hablamos de pronto de la relación que tiene con cómo nos manifiesta lo que es Colombia, porque así está de alguna manera repartido. Pero en este momento, por ejemplo, ¿esto todavía es posible o esto ya se queda como esos monumentos históricos y no se vuelven a hacer? Pues el cementerio es la necrópolis, es la ciudad de los muertos, y como ciudad de los muertos también tiene muchas similitudes con la ciudad de los vivos. Y claramente el cementerio ha estado estancado, digo yo, desde la década del 60, cuando aparecen los parques cementerios, norte, sur, etcétera. Pero sin duda alguna el cementerio también se renueva. En el sector Elipse, por ejemplo, hicieron un mausoleo, la arquitecta Diana Barco, y la misma tumba del presidente Virgilio Barco Vargas, ya son en un lenguaje totalmente contemporáneo. Ya. Pero claro, lo que usted anota es muy cierto, el cementerio como una ciudad sigue renovándose, claro que sí. Una ciudad que de paso, y hay que mencionarlo también, está inmerso en medio de esta otra ciudad, ¿no? Porque al frente tenemos unas torres enormes. Por supuesto. Sí, barrios que tienen pues comercio, que tienen viviendas, todo. Lléveme a otro lugar, Claro. de este mágico sitio, pero para que vaya pensando algo, Wilson, que me parece importante, después del recorrido y después de su trabajo, Sí, señor. su relación con la muerte. Wilson, el recorrido que usted ha hecho, que me ha mostrado y que comparte con quienes llegan a este lugar, nos lleva a la reflexión que le planteaba hace un momento. Su relación con la muerte, ¿cómo la ve? Cuando usted trabaja aquí, Sí. cuando tiene que estar todo el tiempo en medio de, no sé, acá hay miles de difuntos, quizá millones puede llegar a ver, Sí, señor. ¿cómo la ve? ¿Cómo la percibe? ¿Sabe que yo la veo cálida? O sea, me refiero, claro, todos tememos el momento de nuestra muerte, unos más, otros menos, pero yo no le temo la muerte, por el contrario, como le digo, la veo muy cálida. Sí. Trabajar en un lugar de estos es muy grato, porque usted lo ha vivido hoy, es muy silencioso, de noche es un espectáculo, y es un lugar muy apacible, muy tranquilo, donde estoy seguro muchos quisiéramos pasar el resto de nuestras vidas. Pues Wilson, qué gusto conocerlo. Muchas No, gracias César, por este el placer ha recorrido. sido mío. Tengo que venir de noche. Por favor, invitadísimo. Sí, tengo que venir de noche para seguir conociendo y disfrutando de este lugar, porque creo que eso pasa. Se disfruta. Puede haber de pronto en el ambiente la sensación de que acá se sufre porque usted llega y deja un ser querido, Ajá. pero pues encontrarnos historias desde la suya hasta la de personajes como estos hacen que valga la pena disfrutar de nuestros cementerios. Claro. Así que de verdad muchas gracias, No, Wilson. César, invitadísimo. Cuando Muchas quiera, gracias. bienvenido Cementerio Central. siempre. Por supuesto, bienvenidos todos. Muchas gracias. No, señor, usted muy amable. Este lugar, al igual que cualquiera de nuestras ciudades, pues tiene sus marcadas diferencias. ¿En qué? En los estratos. Hay bóvedas, hay osarios, pero también hay mausoleos. ¿Y de qué depende el lugar en el que usted esté sepultado? De la cantidad de dinero que haya tenido en la época en la que fue puesta aquí. Porque al final sigue siendo eso, sigue siendo una ciudad. Yo soy Guillermo de Bogotá y todos somos región.
La primera inquietud que yo tengo, Sonia, es un cementerio alemán. Pues porque a mí me hablan de cementerio y yo solo tengo en mi cabeza un cementerio, el que he visto toda la vida. Y en estos casos puede ser el que vemos todos los días, el cementerio central. Pero estoy en medio de un cementerio alemán. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué este lugar? Bueno, la colonia alemana nos deja este bello cementerio que se inaugura formalmente en 1912, pero que sus estatutos ya son un hecho en 1916. O sea, 118, casi 120 años. Casi 120 años. Ajá. Bueno, la colonia alemana en ese momento tenía aproximadamente 35 miembros. Sí. ¿Qué pasaba? Ellos profesan la religión protestante y no había un lugar en donde se realizaran sus entierros. O sea, no podían ser enterrados en el cementerio central. No, en el cementerio central habían condiciones para 3 casos que era: ser protestante no podía ser enterrado allí, Ajá. suicidarse Sí. tampoco podía ser enterrado allí, o ser un hijo natural tampoco podía ser enterrado allí. Entonces ellos negocian con un sacerdote, un pastor presbiteriano que era el dueño de estos predios, y lo negocian pensando en hacer su cementerio. Y se acuerda que no solamente van a ser enterrados aquí alemanes, sino que pueden ser enterrados húngaros, austriacos, daneses, belgas. Ah, es decir, no se limita exclusivamente a quienes hayan llegado de Alemania. Exacto. O sean hijos de alemanes. No, sino- en ese momento hay ese acuerdo. De hecho, hoy, si tú miras, vamos a ver de pronto algunas tumbas de colombianos porque se han emparentado con alemanes. Entonces, si el señor Kracker se casó con una chica colombiana y él murió, ella murió, pues aquí. Ella puede estar acá. Sonia, esos alemanes que llegan aquí, asumo que en su mayoría por la fecha de la que estamos hablando, podían venir huyendo de la Primera Guerra Mundial, posteriormente quizá de la Segunda. Efectivamente. Pero también son alemanes que llegaron y se volvieron muy importantes para la historia de nuestro país. Claro que sí, muchos de ellos huían de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, eso es correcto. En principio, un señor que se llamaba Anton Kraus, que se estableció en Colombia por sugerencia de un amigo de él, Christian Bauer, ellos ambos, inmigrantes que nos trajeron el gran legado de la joyería de ellos, él piensa, es el primero que se le ocurre un cementerio para la colonia alemana. Y entonces tiene el apoyo del ministro plenipotenciario en ese momento, que se llamaba el señor Dorotheus Kracker. Sí. Entonces los dos dicen sí. Primero que todo se le ocurre el colegio alemán y funda el colegio alemán. Luego 1912 el cementerio. Pero cuando ya están los estatutos listos y el cementerio se conforma como tal, entonces el señor Anton Kraus, el señor Dorotheus Kracker y el señor Leo Sigifredo Kopp, fundador de la primera gran empresa de cerveza Bavaria, son quienes administran el cementerio. Ya entendiendo un poco cuál es esa ornamentación, hay muchos detalles acá. Por ejemplo, los floreros están hacia abajo. El hecho de que pues, todo esté muy organizado, es decir, ¿a qué obedece también todo este orden? ¿Digno de los alemanes? Claro, no, claro que sí. Todos sabemos que el alemán es una persona muy estricta, es una persona muy ortodoxa en lo que hace, muy místicos. Así que pues es que yo creo que toda persona que entre aquí va a quedar enamorada de este cementerio alemán, que es muy hermoso y es un diseño absolutamente diferente a todos los cementerios de Bogotá. Bueno, Sonia, este es un monumento muy importante, pero
pues para nosotros los monumentos son muy fastuosos, ¿no? En este caso no, son un poco más sobrios. Pero ¿por qué es tan importante este lugar? Bueno, tal como tú lo acabas de decir, César, sí, es muy sobrio, es un monumento en piedra, tenemos que la cruz está elaborada en madera, pero sí, la importancia que reviste es que este monumento es un monumento conmemorativo a los pilotos fallecidos de Escata. Escata, que fue la primera aerolínea, ¿no? La pionera de las aerolíneas comerciales en Colombia. Sí. Le seguiría Avianca después. Tenemos que, acá por ejemplo, tenemos esta inscripción que está en alemán. Sí. Lo único que entiendo es que abajo dice Escata. Bueno, entonces tenemos la inscripción. Esa inscripción lo que significa es lo dulce que es morir al servicio de un amigo. Vale la pena entonces mencionar que los alemanes fueron los que nos dieron ese gran impulso para que la aviación llegara a nuestro país y está representado justamente en esto. Sonia, y hay lugares como estos con unas bases muy sencillas, digámoslo de alguna manera, que llaman la atención por sus flores blancas, pero también porque hay un apellido muy común para los colombianos aquí. Sí. Y es el apellido Mocus. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, bueno, aquí estamos hablando de la tumba de los padres de Antanas Mocus. Entonces tenemos que está el señor Alfonsas Mocus y la señora Nijole Cívicas. Claro, que ellos entonces entran a ser parte de este cementerio, por lo que ya decíamos, en relación a darle cabida a quienes fueran de otras nacionalidades, porque ellos no eran alemanes. No, ellos eran lituanos. Sí. El señor Alfonsas, en determinado momento, bueno, cuando hay la invasión rusa, él busca salir de su país y es ayudado por algunos pastores, digamos, lituanos, y se va para un sitio que se llama Stuttgart. Él llega allá, pero llega con tuberculosis y es internado en un sanatorio. Llega muy mal. Allá conoce a Nijole y se casan dentro del sanatorio. Ellos se casan, se hacen esposos allá. Luego alguien le sugiere venir a Colombia y hay unos pastores lituanos aquí en Colombia quienes le hacen el contacto y los ayudan a venir. Cuando llegan aquí, de hecho, son apoyados por ellos. Entonces él empieza a estudiar ingeniería por correspondencia con una universidad de los Estados Unidos y se gradúa como ingeniero. De esta unión, hoy en día los colombianos tenemos la fortuna de conocer y de tener aquí a un personaje como lo es Antanas Mocus. Como lo es Antanas Mocus. Desde tiempos remotos los seres humanos han trasegado buscando un lugar en donde echar raíces, establecerse y crecer. Pero esta búsqueda también ha sido obligada, bien por el rigor de las guerras o por la necesidad de encontrar un lugar mejor. Aunque los cementerios fueron creados con el ánimo de albergar la muerte, luego de este recorrido podemos decir paradójicamente que son organismos completamente vivos, que todo el tiempo evolucionan y desarrollan una propia sociedad, una propia economía y que incluso le dan cabida a distintas religiones, y que esta necrópolis, como cualquier ciudad, no se detiene y está en permanente cambio. Los invito para que la próxima semana me acompañen a seguir descubriendo este mágico lugar, porque en este país todos somos región.